A ver, todos estamos con la B de los que comentan. Vamos a ver. ¿Qué debo hacer yo para resolver un silogismo? Ya, vamos a hacernos a la idea de que toda nuestra verdad va a ser esto, ¿ya? O sea, no importa lo que nosotros conozcamos en el mundo, en la realidad, sino ahora la verdad se va a volver estas tres que se llaman como premisas, ¿ya? Entonces, en base a estas tres premisas, premisa uno, 2 y 3, yo debo descubrir una conclusión de esas premisas, ¿ya? Entonces vamos a leer. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Leer muy bien nomás, porque aquí la respuesta está dentro de estas tres premisas. Entonces, primera premisa nos dice, toda excelente mascota puede volar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la condición para ser una excelente mascota? Poder volar, ¿ya? Entonces, está ahí entendido, ¿no? Entonces, los ratones tienen alas, ¿ya? Entonces aquí nos mete un elemento más, que son los ratones, y nos dice que tienen una característica, que tienen alas. Nosotros sabemos que los ratones en realidad no tienen alas, ¿verdad? Entonces, entonces, como les digo, eso no nos interesa, sino lo que nos interesa es lo que nos digan acá, ¿ya? Y aquí nos dice ningún ratón ha despegado sus patas del suelo. Entonces, esta última premisa que te está diciendo que si un ratón nunca ha despegado sus patas del suelo, ¿qué significará eso? Parafraseando. ¿Que puede volar o no puede volar? Que no puede volar. No puedo hablar. ¿Ya? Entonces, ahora yéndonos a las opciones, vamos a analizar. Ya entendimos todas las premisas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con todo ratón es mamífero, nos dice. ¿Ya? Entonces, aquí nos habla de ratón en las premisas, sí, pero nos habla de este término mamíferos. ¿En alguna parte de las premisas menciona los mamíferos? No, ¿verdad? Entonces, ojo, nunca agregar nada de lo que está en las premisas. Claro que nosotros podemos decir que los ratones son mamíferos, ¿no? Pero si aquí no está en las premisas, no menciona ese término mamíferos, entonces no podemos nosotros agregar algo, ¿ya? Entonces, por eso la A estaría mal. Vamos con la C. Los ratones no son excelentes mascotas. Entonces, ¿cuál era la característica para ser una excelente mascota? Ay, perdón, la B estamos, no me salté. Los ratones no vuelan, ¿ya? Entonces, la que ustedes eligieron, los ratones no vuelan, podríamos decir que está bien parcialmente, ¿ya? Porque la premisa 3 dice ningún ratón ha despegado sus patas del suelo. Entonces, eso ya nos da a entender que los ratones no vuelan. Pero si yo escojo la B, ¿qué pasa? ¿Solo estoy concluyendo todas las premisas que yo tengo o solo estoy re- eh, reescribiendo la premisa 3? Ya, entonces, si yo escojo la B, entonces, ¿qué pasa con esto que nos dice, toda excelente mascota puede volar? ¿Dónde queda el término mascota? ¿Ya? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el deber ser de una conclusión? Que una conclusión debe abarcar, como les dije en un principio, a todas las premisas, no solamente a la 2 y a la 3, no solamente a la uno y a la 3, sino a todas. ¿Sí se entiende eso, no? Entonces, como les dije, la B estaría bien parcialmente, pero solo está como que reescribiendo la premisa 3, ¿no? Entonces, si no es esa, y si entendemos el por qué, ¿no? Si entendemos por qué la B no podría ser la conclusión, porque no engloba las tres. Y vamos a la C y la D. Entonces, ahora que ya les expliqué un poquito más, tal vez ya saben entre la C y la D cuál sí podría ser mi respuesta correcta. A ver, igual comenten ahí. Ya les di una ayudita y entonces, ¿cuál Sí. ahora sí podría ser mi respuesta correcta? ¿Los ratones no son excelentes mascotas o los excelentes mascotas? A ver qué ponen ahí. La C, todos vamos por la C. Nadie apuesta por la D. ¿Cuál era la condición para ser una excelente mascota? Que puedan volar, ¿no? Y entonces, si los ratones ya sabemos que no vuelan, ¿podrán ser excelentes mascotas? La respuesta es no. ¿Y por qué entonces, pero profesor, por qué no puede ser la, 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 la D? Porque la D tiene dos errores, que nos dice que los ratones sí son excelentes mascotas, lo cual no cumple con la condición de que pueden volar,
Y también que nos agrega un término nuevo, que son niños. Y en las premisas en ningún lado están niños. Entonces, si ven, así de facilito resolvemos lo que se llaman los silogismos que ustedes van a encontrar en su examen de razonamiento verbal. ¿Listo, chicos? Hasta ahí estamos, ¿no? Todo entendido, ¿ya? Si tienen alguna duda, ya saben, con confianza pregunten. Entonces, ahora que ya les expliqué, ahora sí no vamos a equivocarnos con este de acá abajo. Vamos a hacer el ejercicio 2, este que dice todo hombre es bípedo. Y fíjense, este está más fácil todavía, que solo tiene dos premisas, ya no tiene tres como el de arriba, sino tiene solo dos. A ver, 30 segunditos para que lo hagan. Fíjense bien que a veces hay trampas en las respuestas, ¿no? A ver, por ahí me dicen la C, la C, la A. Ya ven, ahí algunos ya están cayendo en trampas que ya veo algunas opciones de Es respuesta. la A. La A nos dice, ¿ya? A ver, unos segundos más. Como les dije, tengo dos premisas. Todo hombre es bípedo. Juan es hombre, ¿ya? Aquí hay una palabra un tanto rara, ¿no? ¿Han escuchado? ¿Saben qué es bípedo? Los seres humanos somos bípedos. Como te dicen, no todo hombre es bípedo, ¿ya? Entonces, bueno, bípedo, aquí no es como que muy relevante que nosotros podamos, como es, sepamos el significado de bípedo para poder resolver este silogismo, ¿no? No, no es necesario del todo que sepamos lo que significa bípedo. En este caso, ¿no? No digo que en todos los casos sea así. A veces sí vamos a necesitar saber el significado de una palabra. Pero en este caso hay algo muy fácil y esto quiero que anoten o se graben muy bien. Cuando yo tengo silogismos de tres premisas y también tengo silogismos de dos. Ya el de acá arriba era de tres. El de acá es de dos. Cuando hay un silogismo de dos, que son los más comunes dentro del examen, ahí vamos a tener como un tipo ayuda o como una regla que siempre se va a cumplir en los silogismos. Y entonces esa regla se llama, vamos a ponerla aquí para que no se olviden y también puedan anotar, ¿ya? Esta regla se llama la del término medio. Y ahí falta una tilde en la E porque no sé cómo poner tilde en este coma. ¿Ya? Entonces, la regla se llama la del término medio. ¿Qué es esto del término medio? Profesor, ¿qué significa esto de término medio? Ya, el término medio no es más que una palabra o un grupo de palabras que se repite en ambas premisas. ¿Ya? Es muy importante encontrar ese término medio. Entonces, si yo les digo que término medio es la palabra o grupo de palabras que se repiten en ambas premisas. ¿Cuál es la palabra o grupo de palabras que se está repitiendo tanto en premisa uno o en premisa 2? A ver, ustedes mismos desen cuenta, está facilito. ¿Cuál es la palabra o Hombre, palabra que se repiten? Hombre. Muy bien. ¿Por qué es importante que yo encuentre este término medio? ¿Ya cuál es la regla que me dice? Que el término medio de ninguna manera puede estar en la conclusión. ¿Ya? Entonces igual anotémosle acá abajo. Término medio nunca. Entonces, esa es la regla la cual ustedes no pueden olvidarse, la cual les va a funcionar. Pero esto funciona en ejercicios de dos premisas. ¿Listo? Hasta ahí estamos clarísimos, ¿no? Entonces, si yo ya descubrí que el término medio es hombre, ¿qué pasa? Si se fijan, la opción A tiene hombre, la opción B tiene hombre. Entonces, ¿qué debo hacer yo con la opción A y con la opción B? Si la regla me dice que el término medio nunca debe estar en la conclusión. Entonces, yo con la A le tacho y la B le tacho. Es más, ni siquiera debería usar el tiempo en analizar a ver si podrían ser las respuestas o no. Basta con que tenga el término medio ahí para que ya no me sirva. ¿Listo? Estamos entendidos hasta ahí, ¿no? Entonces ahora, ¿qué más te dice la regla? Que tú una vez que tachas el término medio, lo que te queda es la conclusión, ¿ya? Entonces nosotros ya acabamos de tachar el término medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me queda?
¿Qué me quedó? Juan es bípedo. Entonces, ¿hay alguna que cumple con eso? Esta de acá. ¿Por qué no puede ser la D? Porque nos dice Juan tiene mala visión. ¿Mala visión está en alguna parte de las premisas? No. Entonces, escoger la D sería igual erróneo. ¿Entendimos eso? Si entendieron cómo usar la regla del término medio, facilito, ¿no? Entonces, mi respuesta aquí sería la C. Rellémosle aquí para que quede guardado, ¿ya? Entonces, si ven lo fácil que es. A ver si entendieron la regla que les acabo de explicar. Acá abajo, ¿cuántas premisas tenemos? ¿Podemos usar la regla del término medio, sí o no? A ver, ese pueden hacerlo rapidito. Sí, sería vehículos peligrosos. Ya, muy bien. Si ven, así hay ejercicios. Estos ejercicios, aunque ustedes no lo crean, ejercicios en el examen así de fácil, profesor, sí, así hay ejercicios de fácil. Obviamente no todos son así. También hay ejercicios de 3, de 4, incluso de 5. Y entonces, pero también hay ejercicios como este. Entonces, en un ejercicio como este no podemos demorarnos más de 10 segundos, ¿ya? No podemos demorarnos más de 10 segundos porque así podemos implementar ese tiempo en usar en otros ejercicios que ameriten más tiempo, ¿no? Entonces, si tiene dos premisas, ¿qué debíamos hacer? Usar nuestra regla del término medio. Entonces tenemos, las motocicletas son vehículos peligrosos, los vehículos peligrosos son rápidos. Así de fácil, buscamos el término medio que veo que es vehículos peligrosos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacíamos con esto? En la computadora se ponga mi corrector. Lo tachamos, no nos sirve. ¿Ya? A ver, alguien está con el micrófono prendido por ahí, que vean sus micrófonos, a veces se les prende. Y entonces lo que me queda es las motocicletas son vehículos rápidos. Y esa, por tanto, sería mi respuesta. ¿Cuál tiene esa? Las motocicletas son rápidas. Ya ni siquiera debo hacer más, no tengo que analizar si la B tal vez sea, si la C podría ser mi respuesta, entonces no pierdo el tiempo y solo hago eso. ¿Si ven lo fácil que es? Y por último, ya para terminar esto de silogismos, otros días vamos a seguir viendo ejercicios más complejos y con otras reglas, pero ahorita solo para que lo tomen como que a colación estos ejercicios, ¿no? Que me parece un tema muy importante que deben tener siempre en mente, ¿no? Porque se lo van a encontrar en su examen sí o sí. Vamos ahora con el ejercicio cuarto. Ya cambio este, ¿podré usar el término medio? Ahí véanle, ya. 30 segunditos para que lo resuelva. Algunas aves comen carne. A ver qué rápido. Ya ponen la respuesta. La B, dicen. Todos vamos por la B. A ver, todos traten de ser, ya no estén ahí que copiando respuestas, porque la práctica es lo que les va a garantizar el éxito en su examen. ¿Ya? ¿Listos? Vamos a leer. Algunas aves comen carne. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que no, las aves comen carne, pero no todas, ¿ya? Entonces, muy importante también fijarnos en si es premisa parcial o universal, ¿ya? Entonces, me dice que unas pocas aves comen carne. Algunas aves son animales, ¿ya? Toda gallina es ave. Entonces, tengo premisas fáciles de entender, cortas. Y entonces, una vez entendidas las tres, ojo, aquí no puedo usar el término medio, ¿no? Porque recuerden que eso solo me sirve para dos premisas. Entonces, aquí vamos a analizar respuesta por respuesta, posible conclusión para ver cuál cumple y cuál no cumple con la conclusión. Todas las aves comen carne.
¿Por qué no podría ser la A? Por una sencilla razón, que si se dan cuenta, aquí todos, ¿qué les dije que era esto? Era una premisa particular, ¿ya? Y esta es una premisa universal. ¿Sí entienden la diferencia? No todo se refiere a universal y algunas a unos pocos, ¿ya? Entonces, yo nunca puedo sacar de una premisa particular un universal. Entonces, no puedo decir que unos pocos y luego decir que todos, ¿no? Entonces, no tendría sentido. Entonces, la A no puede ser. Y pasa lo mismo con las de acá abajo, si se dan cuenta. ¿Ya? Entonces, la misma explicación que la A, la misma explicación para acá. Entonces, si yo me doy cuenta, si se dan cuenta que si yo me fijo en estos pequeños detalles que a veces el examen mismo me da, entonces yo ahorro bastante tiempo. Entonces, si yo me fijaba solo en que la premisa primera parte de una premisa particular, entonces yo ya sé que nunca puedo obtener una universal de eso, ¿no? Entonces sí se entiende el por qué, ¿no? Entonces fíjense en estas pequeñas cosas que a veces por apuro, por estar nervioso no se dan cuenta, pero si aprendemos, como les dije, con la práctica, a ver estas cosas, este ejercicio lo resolvemos en qué, en 5 o 10 segundos, ¿ya? Y ustedes, como saben, el tiempo es indispensable en este examen. ¿Listo? Entonces, esos ejercicios les he querido traer para explicarles ahí o refrescarles, porque algunos de ustedes ya debían conocer estos ejercicios de silogismos y espero que les haya quedado muy claro, ¿ya? Entonces, veamos si no hay alguna pregunta en el chat. Todo está claro, ¿verdad? Entonces, ahí, como les dije, en otros días vamos a seguir resolviendo ejercicios un poco más complicados, con otras reglas. Entonces, esto, no se preocupen, solo era para verlo así de volado, ¿no? Ahora vamos a ver otro tema muy importante también, antes de pasarnos a hacer un simulador. Igual un tema que es común en el examen que les va a servir y vamos a ver unos pocos ejercicios y explicar algunas pautas que ustedes deben tener en mente, ¿no? ¿Cómo se llama este tema? Se llama paráfrasis. Entonces, más conocido como ustedes se lo van a encontrar en su examen como interpretación de refranes. Y también es importante leer esto, ¿no? O sea, entender la palabra paráfrasis, ¿ya? Porque a veces en un enunciado puede que usted se encuentre de las opciones, escoja la paráfrasis adecuada para la siguiente frase. Entonces, a veces leen paráfrasis y dicen, no, el profesor nunca nos enseñó eso, pero paráfrasis es, como les digo, interpretación de refranes, ¿no? Entonces, también es importante esa, destacar esas cosas, ¿no? Entonces, paráfrasis, ustedes han escuchado lo que es el parafraseo, ¿no? Decir lo mismo en otras palabras, ¿ya? Entonces, cuando les mandan a hacer, por ejemplo, un ensayo y les dicen que copien, que busquen algo en internet, ¿no? Para no caer en el plagio, ¿qué hacemos? Parafraseamos, ¿ya? Entonces, en vez de decir Juanito nació en 1990, decimos el distinguido, no sé qué, y ahí metemos una labia, ¿no? Tuvo su acontecimiento de nacer en el año no sé cuánto. Ya, entonces, paráfrasis es así de simple, decir lo mismo pero en otras palabras. Y eso es lo mismo que nosotros debemos aplicar acá. Entonces, aquí, ¿qué vamos a encontrarnos en este ejercicio? Vamos a tener, comúnmente son refranes, ¿no? Pero a veces también pueden ser frases de filósofos, entonces pueden ser incluso, como se dice, aforismos, pero lo que debemos hacer es lo mismo, ¿ya? Pero como les digo, generalmente son refranes. Entonces aquí tenemos que un refrán muy conocido. Todos alguna vez hemos escuchado este refrán. Entonces, ¿qué son los refranes? También entender esto. Son tipo de conocimiento popular que nos deja una enseñanza positiva, ¿ya? Entonces los refranes los hemos escuchado en boca de nuestros abuelos, de nuestros padres. Entonces ahí, pilas con eso, ¿ya? Nos dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Entonces, este refrán debe tener un significado, ¿no? Porque si nos dicen ese refrán, no es que porque literalmente va a significar lo que nos dicen, sino que va a tener un significado, digamos, un poco más elaborado o más complejo que como se lo ve literalmente.
Entonces, a ver, coméntenla que ustedes creen que sea la interpretación de este refrán. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Nos dice la seguridad nos llevará lejos, las personas optimistas son amigables, si tenemos a los pájaros en la mano nos escaparán, se le encuentra mayor utilidad a lo poco seguro que a colmarnos de inciertos. A ver, por ahí nos dicen, leamos, la D, la A. Entre la D y la A, ¿ya? Nadie apuesta por la B o la C. A ver, 10 segunditos más para que todos hagan ese ejercicio. De ahí hacemos uno más y continuamos con la actividad para hoy, ¿ya? Ya entre la D y la A estamos. Entonces, vamos a ver por qué nadie está eligiendo la B y la C. Las personas optimistas son amigables. Aquí ya me está agregando términos que ni siquiera están metaforizados aquí dentro, ¿no? Las personas optimistas, no estoy hablando ni de personas ni que sean optimistas, ni de amigables, peor aún, ¿no? Este no tiene nada que ver. La C, si tenemos a los pájaros en la mano, nos escaparán. Esto más que ser una interpretación es como que me está diciendo lo mismo, ¿no? No está explicándome nada. Entonces, si me dicen lo mismo, no puede pasar como interpretación. Entonces, muy bien que nadie de ustedes haya escogido ni la B ni la C. Entonces, ¿dónde está enfocada su atención? En la A y la B. La A nos dice, la seguridad nos llevará lejos. Si bien el refrán nos está haciendo alusión o nos está encaminando de que la seguridad de tener algo es importante, está bien, ¿ya? Sin embargo, el nos llevará lejos es lo que no convence, porque estamos hablando de la seguridad de tener algo en mano, ¿no? Pero ese nos llevará lejos. No puedo decir que sea una interpretación, porque es algo como que muy ambiguo, ¿no? Nos llevará lejos, ¿por qué? Ya, porque aquí está diciéndome algo más específico, ya que la seguridad, algo más específico, pero ese nos llevará lejos, es como que muy ambiguo, muy incierto de qué mismo, ¿no? Y también porque tengo aquí una opción que es mucho más acercada a explicarme lo que este refrán me dice, que es la D, y que ya es mi respuesta. ¿Qué nos dice? Se le encuentra mayor utilidad a lo poco seguro. Entonces, fíjense, aquí también vuelvo a hablar de seguridad, pero ya especificándome que la seguridad está más en lo poco seguro que a colmarnos, a decir que sean bastantes cosas que yo no pueda tener, o supuestos. Y eso es lo que nos refiere a decirnos siento volando. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta es más completa, interpreta en su totalidad a el refrán. Como les digo, esta si bien mantiene ese término de seguridad que está bien, porque también lo usamos acá, pero aquí ya en la siguiente interpretación del predicado de esa oración, ya me deja con esa ambigüedad que no me termina de explicar al 100% el refrán. Entonces la respuesta no ha sido la A, sino ha sido la D. ¿Listo? Y para terminar con esto, vamos a hacer la última interpretación de refrán. Y es este de acá. Y esto es muy importante también entender, porque tiene algo a destacar este refrán. Entonces, igual, 30 segundos. A veces un gigante busca los servicios de un enano. 30 segundos. La B, Jared nos dice la B. Rapidito, Jared. Los demás, igual con la B. Seguros. La D. Ya la D. Analicen bien. En un principio les dije, ¿cuál es la definición de refrán? Y aquí nos sirve eso, esa definición de refrán. Como les dije, es un tipo de sabiduría popular que nos busca dar una enseñanza positiva, ¿ya? Esa es la definición de refrán. Entonces, si yo sé que refrán
nos busca dar ese tipo de enseñanza positiva. ¿Qué pasa? A veces un gigante busca los servicios de un enano. Vamos a ver qué pasa por acá. Los enanos son personas trabajadoras. Aquí sigo manteniendo el término enanos, que es el que me menciona el refrán, pero nos agrega un término que son personas trabajadoras. Entonces nos está agregando algo que no nos dice acá y está suprimiendo gigante, por ejemplo. Entonces ¿qué hacemos? Tachar. De vez en cuando se necesita ayuda de alguien inferior a uno. Esta es la que estaban eligiendo en su mayoría, ¿no? Vamos a dejarla ahí todavía. Vamos a descartar otra. Compartir es la virtud más humana. ¿Algo nos está hablando de compartir acá? No, no me sirve. Y el hombre encuentra su grandeza por medio de la humildad. La respuesta está entre estas, la que ustedes estaban eligiendo. Pero como les dije, aquí hay algo a destacar, como les anticipé antes de iniciar. Pensar en qué es lo que busca hacer el refrán. Como les dije, nos busca dar una enseñanza positiva. ¿Y cuál es el problema de la B? Nos dice que de vez en cuando se necesita la ayuda de alguien inferior a uno. Fíjense en este término, inferior a uno, ¿ya? El término incluso es algo despectivo, ¿no? Es como que si yo creo que alguien es inferior a uno, yo me siento superior. Ya, pero necesariamente no estamos hablando de superioridad acá, ni que alguien es menos que otro. Entonces yo podré decir que un refrán me puede dar esa enseñanza de creerme más que otra persona. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que quería destacar de este ejercicio. Entonces, por eso la B no puede ser, porque está usando un término despectivo por si quieren ponerlo de cierta forma negativo, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es sí la que nos da una enseñanza, que es esa finalidad que buscan los refranes? La D. El hombre encuentra su grandeza por medio de su humildad. ¿Ya? Entonces, esos son los ejercicios que quería ver con ustedes. Hemos aprendido ahí ejercicios de paráfrasis y también silogismos, que como les dije, ejercicios que van a encontrar en su examen y que ahí hemos destacado unas pequeñas cosas. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta sobre este tema, ya saben, ahí pónganlo en el chat. O si no, podemos seguir continuando con lo que sigue. Y lo que sigue es que vamos a hacer un simulador, vamos a irlo haciendo juntos, un simulador de verbal que tiene sinónimos, antónimos. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué ejercicios quieren hacer? Porque aquí tenemos sinónimos, porque no vamos a alcanzar y hacer todo. Por eso tenemos sinónimos, antónimos, término excluido, tenemos analogías. ¿Qué tema quieren ver, chicos? Comenten ahí en el chat. ¿Qué tema se les hace más difícil y quieren ver ahora? Comenten, comenten. Analogías, dicen. El resto, analogías, completar oraciones, analogías, analogías, ¿no? Ya analogías va ganando. Ya vamos a ver analogías. A ver si se ve. Agrandémosle un poco. Ya, vamos a empezar con esta de aquí. Abeja, miel. Como les explicaba a los chicos que están en el curso presencial, también les voy a explicar por si acaso usted alguien que no está en el curso presencial, ¿ya? Para yo resolver una analogía sin equivocarme, primer paso, ¿cuál es? Descubrir qué relación hay entre estas dos palabras. Tengo miel y abeja, ¿ya? Entonces, si yo descubro, si yo parto ya de ese primer paso y lo hago bien, entonces no voy a complicarme en los siguientes pasos. Entonces, tengo que abeja es un animal y miel podríamos decir que es el producto que es generado por ese animal. Entonces, animal, producto. Por la izquierda, animal, por la derecha, producto. Entonces, vamos a ver oveja, vaca,
Oveja carne, vaca leche, árbol madera, río agua, nutria piel. A ver, ¿qué te dicen por el chat? La B, ¿ya? La B, todos estamos en la B. La A, ¿cumple con ser un animal oveja? Sí, pero un producto que genera la oveja es la carne. Estoy hablando de un producto que genera el propio animal por sus méritos, podríamos decirlo, ¿no? Pero la oveja y la carne ya no es algo que genere por sus méritos, sino algo que ya cuando, no sé, muera la oveja, cuando se le mate. Entonces, hay una diferencia, ¿no? La vaca genera el producto leche, sí, ¿no? Árbol, madera, cumple, pero la diferencia es que árbol no es un animal, entonces ya se aleja, ¿no? Y aparte que aquí tengo esta que me queda perfecto, entonces la otra no me serviría. Río, agua, no cumple, y nutria, piel, tampoco cumple. Entonces, ¿cuál ha sido mi respuesta? Vaca, leche. Ha estado facilita eso, ¿no? Seguimos. Azúcar, azucarero. Vamos con la 31. Azúcar, azucarero. Azúcar sería, ¿cómo lo catalogaríamos? Como un ingrediente de cocina y azucarero, el utensilio que lo contiene. La A dice, o por ahí veo una D. A ver, vamos. Azúcar, como les decía, es un ingrediente azucarero lo que lo contiene. Fruta, frutero. También, cuando un alimento frutero lo que lo contiene, sí funciona. Flor, florero, también funciona. Pluma, plumero, funciona. Basura, basurero, funciona. Llevar, llevadero. Este no. De aquí estos cuatro funcionan con ser una parte que está contenida dentro de otro, pero debemos buscar algo más cercano aún, que sería que son consumibles o que son alimentos. Entonces ahí ya descartaríamos totalmente flor, pluma y basura, porque ninguno de estos es un alimento, es consumible, ¿no? Entonces, fue nuestra respuesta? La A. Fácil, ¿no? A porque son alimentos, correcto, muy bien. ¿Listo? Seguimos. Volumen voluminoso. Ahí estamos hablando como que intensidad, ¿no? Como tipo de medida, volumen voluminoso. Grande, enorme. Tamaño amplio, longitud largo, hectárea extenso, superficie ancho. La C dicen, ya. Volumen, ¿cómo catalogaríamos volumen como una medida?
Y voluminoso es tener mucho de esa medida. Y como les decía, estamos hablando como en intensidad, porque voluminoso es que tiene mucho volumen, ¿ya? Grande, enorme, que es la que vi que están eligiendo, son sinónimos. Grande y enorme es lo mismo, lo que no pasa con volumen y voluminoso. No, porque aquí hay una intensidad y aquí hay una sinonimia. Entonces la A, no. Por eso, ¿no? Porque estos son sinónimos y esto es intensidad. Tamaño amplio, longitud largo, hectárea extenso, superficie ancho. ¿Cuál cumple con esa intensidad? Tamaño amplio, no. Hectárea es una medida determinada y extenso es más ambiguo, no cumple con intensidad, superficie ancho, tampoco. La C sería la respuesta. Longitud también es una unidad de medida y largo dentro de, ¿ya? Esa sería nuestra respuesta. Porque estábamos dudando entre la A y la C, ¿no? Pero ya descartamos la C, la A, perdón, porque no tiene que ver con sinónimos. ¿Listo, chicos? Seguimos. Columna, pared. Columna, pared. Túnel, autopista, viga, techo, surco, suelo, puente, río, póstigo, ventana. Aquí veo una palabra rara. Pongámosle aquí el significado. Póstigo es otra manera de referirnos a una puerta como de emergencia, una puerta provisional, ¿ya? Para que estemos más claros ahí. Entonces, columna y pared. ¿Cuál es la relación que hay entre ambas? Podríamos decir que la columna es la que sostiene a la pared, ¿no? El apoyo. Así podríamos hablar, ¿no? Como que sostiene o es donde se apoya la pared. Entonces, manteniendo eso, un túnel se apoya en una autopista o sostiene una autopista. No, ¿verdad? Una viga sostiene el techo. ¿Qué es una viga? Una viga son como esas columnas de las losas de los techos, se han visto, ¿no? Son así similares a las columnas que se hacen con varillas y concreto, pero van en el techo. ¿Ya? Entonces podría funcionar. Surco sostiene el suelo, no. Puente al río, no. Y puerta, ventana, no. ¿Cuál nos queda entonces como respuesta correcta? La B, viga, techo. Entonces sí funciona ese análisis. La columna sostiene la pared como la viga sostiene el techo. Ni para confundirnos ahí. ¿Ya? Y vamos con la última analogía. Buque, ancla, arteria, sangre y las otras opciones están acá abajo, ¿no? Si les ven. Buque, ancla. El buque es un tipo de barco, ¿no? Y el ancla es una parte que le ayuda a sostenerse cuando ellas llegan a pararse. Entonces podríamos decir que tenemos un medio de transporte y algo que lo para, lo sostiene en una parte. Así, ¿no? Medio de transporte, arteria, sangre, sequía, lodo, automóvil, freno, canal, soporte, vena, articulación. ¿Ya? Por medio de transporte, ya veo que aquí hay uno nomás. Automóvil.
Y algo que lo detiene, como estábamos diciendo, el ancla detiene un buque, un barco, y el freno detiene a un automóvil. Entonces, mi analogía, sí, no hay duda en ninguna otra, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ya tengo esa cercanía más por medios de transporte. ¿Listo? Entonces, eso chicos, ya saben, repetimos para yo resolver bien mis analogías, siempre enfocar mi atención en la base, ¿no? Si yo analizo bien la base, entiendo cómo se relacionan las palabras, no voy a tener complejidad acá abajo, ¿ya? Entonces, ese primer paso es el más importante. Y otra cosa, el orden, si tengo peras por la izquierda, debo tener peras por la izquierda. Si tengo manzanas por la derecha, manzanas por la derecha. En este caso, si tengo el medio de transporte por la izquierda, entonces también debe estar en la izquierda. Recuerden que el orden es muy importante. Y ya para terminar, ¿qué hacemos? Ya porque nos da el tiempo todavía para ver un tema más, que puede ser antónimos, término excluido o sinónimos. No les ofrezco comprensión lectora porque eso nos va a llevar más tiempo. Entonces, ¿qué quieren? ¿Término excluido o sinónimos, chicos? Rapidito, rapidito, antes que se nos acabe el tiempo. Comenten, comenten. El que tenga más, ya saben que funcionamos por democracia. Ya, término excluido ganó. Qué elegante la democracia, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es, ¿no? Aquí está. Desde la 15, muchachos. Tenemos vestir, cubrir, trajear, poner, adornar, intrincado. Ya saben que en término excluido, ¿qué debemos hacer? Tenemos 5 palabras y de las 5, una no va a compartir la relación de las demás. Entonces, en este ejercicio 15, ¿cuál no cumple? ¿Cuál no? ¿Cuál es la palabra descolada? La D, la E dicen. A ver, vestir, cubrir, trajear. Trajear es ponerse un traje, ¿no? Poner. Aquí estoy viendo la similitud, ¿no? Que son acciones que comparte la palabra vestir, cubrir, ponerse un traje y ponerse otra vez. Entonces aquí entre estas dos veo que son las que más alejadas están, pero solo una es la que va a salir. ¿Saben qué significa intrincado? Pongámosle acá al lado. Eso significa intrincado. Entonces, ¿cuál no comparte esa acción de vestir? ¿Adornar o enredar? ¿Cuál es la que más se aleja, chicos? La que no va a inmiscuirse en la acción de vestirse. Intrincado, ¿no? No tiene nada que ver enredado en esa acción. Entonces, estas sí serían acciones que se comparten con vestir. ¿Listo? Entonces, intrincado, chao, se descola. Seguimos. Erosión, eroisión, dice aquí. Supongo que aquí es erosión, está una I de más. Erosión, desgaste, deterioro, merma, cultivar, degradación. ¿Ya? Erosión es cuando un terreno se ha desgastado, ¿no? Porque o bien se lo usó mucho, o, no sé, el verano. Por varios motivos un suelo se puede llegar a desgastar. Entonces, erosión significa desgaste del suelo.
Entonces aquí veo que tengo sinónimos, ¿no? Desgaste, deterioro, merma que viene de mermar, que es como que bajar su nivel, degradación, sinónimo. Entonces, merma también entraría como un sinónimo parcial de desgaste, ¿no? Como que les digo, mermar es bajar nivel. Y cultivar, que cultivar no está como sinónimo. Entonces, los demás son sinónimos, cultivar no. Esto estaba fácil, ¿no? Entonces, hay pilas con esas palabras, mermar. Recuerden que es bajar de nivel, achicarse, también desgastar en este contexto, ¿no? Seguimos. Ficticio. Ficticio, mítico, falso, fingido, quimérico, omitido. Ficticio es algo falso, ¿no? Como está aquí en la opción B. Mítico. Entonces, ya encontramos esa similitud, ¿no? Ficticio ya sabemos que es algo falso, lo que estoy viendo en la B. Mítico, por ejemplo, si hablamos de una criatura, de un monstruo mítico, también es algo de la imaginación, algo que no es real. Entonces, sigue yéndose por esa vía, si se dan cuenta. Entonces, hasta ahorita estas tres están cumpliendo. Fingido es algo que no es verdadero también, ¿no? Entonces, hasta ahí, estas están cumpliendo. Y quimérico y omitido. ¿Saben lo que significa quimérico? ¿Les suena? Quimérico es algo igual que no puede ser real, algo tan perfecto que no puede ser real, algo que solo puede existir en la imaginación. Eso significa quimérico. Entonces también, si entiendo por esa definición, también entra, ¿no? Pero omitido viene de omitir y omitir significa como que pasar por alto, no tomar en cuenta. ¿Ya? Eso significa omitir. Entonces, esa no está como un sinónimo de falso, ¿ya? Entonces es la que le vamos a descolar, la E. Y vamos con los últimos. Abarrotar, descargar, saturar, aglomerar, llenar y colmar. Esto está facilito. Fíjense dónde encuentro palabras sinónimas en la D, colmar, llenar, saturar. Es como que pasar el límite de algo, ¿no? Entonces, entre la A y la C, ¿cuál no cumple? La A, ¿verdad? La A sería incluso lo opuesto. ¿Ya? Facilito, seguimos. Menguar, disminuir, reducir, rebajar, mermar, jarabe. Esto está facilito. Justo lo que decíamos de mermar, ¿no? Que es disminuir, bajar nivel. Todos sinónimos menos jarabe. ¿Listo? Y vamos con los dos últimos. Letal, estatua, mortal, mortífero, tóxico, nefasto. También está facilito este. ¿Cuál se va? Estatua. Y la última, dogma, una palabra que no sé por qué, pero siempre la veo en los exámenes de ingreso a la universidad. Entonces, dogma deben tener el significado en su mente siempre. ¿Qué es dogma? Un enunciado que no puede ser rebatido, ¿ya? Entonces, que un enunciado que se afirma como verdadero, que no puede ser discutido. Entonces, por ejemplo, en las iglesias se habla de dogmas, ¿no? Porque a la iglesia no le puedes decir, no, yo no creo que esto sea así, porque supuestamente todo lo que ellos, lo que se predica en la iglesia, en las religiones, es la voz de Dios y nadie puede decir nada en contra de eso. ¿Ya? Pues eso significa dogma. Entonces grábense eso muy bien, porque esta palabra, como les digo, casi siempre la ven en las formas, en los simuladores y es una palabra que se repite bastante en los exámenes. Entonces, estamos buscando un término excluido, creencia, fe, reconocimiento, postración, afirmación.
Entonces, ¿cuál es la que excluimos de acá? Si ya sabemos lo que significa dogma y por ahí también estoy viendo sinónimos de dogma. A ver qué dicen en el chat. La de, correcto, la D es mi término excluido de dogma. ¿Por qué? Postración significa tristeza o también significa físicamente sentirse agotado. Entonces, eso no tiene nada que ver con las demás. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta sobre los temas que hemos visto? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo está claro? Hoy hemos visto temas muy importantes, ejercicios igual cortitos, hemos destacado ahí algunas cosas que deben tener siempre en mente y esa es la clase del día de hoy, muchachos. Entonces espero que hayan entendido, no sé si tienen ahí alguna pregunta, alguna duda, ya saben, con confianza, o si no, hasta ahí dejamos con la clase del día de hoy y ya pueden irse desconectando si no tienen ninguna duda. ¿Listo, chicos? Gracias, profe. Ya, gracias a ustedes.